Tenemos importantes novedades porque la Reserva Federal salvará la economía aunque la inflación se descontrole. Jerome Powell lo ha admitido, así que vamos a hablar de esta locura. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Una locura que llevará al oro a un nuevo nivel. De hecho, el oro ya está reaccionando en parte ante esta situación, pero lo que veremos si deciden bajar tipos sin controlar la inflación puede ser realmente increíble. Tenemos un montón de señales de que la economía de Estados Unidos no está funcionando precisamente bien. La inflación en Estados Unidos no se mueve en absoluto. El IPC está estancado en un 3,2%, mientras que la inflación subyacente está en un 3,8%, casi el doble del objetivo de la Reserva Federal del 2%. Los consumidores siguen pagando más por menos y están siendo golpeados financieramente. En la calle todos saben que los salarios reales simplemente no están a la altura. Los números muestran una inflación de casi el 4%, pero en la realidad todo se percibe como si fuera del doble. La situación de la vivienda es igual de mala. Las ventas de viviendas han caído un 19% el año pasado, alcanzando los niveles más bajos en 30 años. La gente no está vendiendo sus casas porque la tasa hipotecaria sigue siendo extremadamente alta. Las hipotecas siguen estando al 7% hoy en día. Aquellos que tienen que refinanciar están en apuros y comprar una casa nueva es una auténtica locura. Por eso los alquileres no bajan y la gente está siendo exprimida aún más. La morosidad de consumidores y empresas está aumentando porque simplemente no hay suficiente dinero para todos y para todo. Y si añadimos otros desastres como el mercado inmobiliario comercial, sabemos que la Reserva Federal tendrá que recortar los tipos de interés tarde o temprano. Y es obvio que la política económica ha fracasado. La Reserva Federal está luchando entre combatir la inflación y salvar la economía. Durante la reciente reunión de la Reserva Federal, el Comité de Operaciones mostró sus cartas. Habrá 3 recortes de tipos este año, lo que llevará los tipos de interés al 4,75%. Pero la realidad es que la inflación no va a desaparecer, así que están actuando con cautela. No volveremos al 2% pronto. Es probable que revisen al alza el tipo neutral porque no tienen elección, es decir, revisar al alza ese objetivo del 2%. Es importante que entendamos esta lucha. La Reserva Federal no va a recortar los tipos de interés porque la economía sea muy fuerte. Recortarán porque la economía es fundamentalmente débil, y aquí es donde necesitamos alejarnos de la narrativa que Biden intenta vendernos. Casi cada vez que la Reserva Federal recorta los tipos, marca el inicio de una recesión. Eso es lo que ha sucedido en 2020, en 2008 y por supuesto en los años 80, después de que recortaran los tipos drásticamente. Esto debería preocuparnos mucho, porque si la economía fuera tan robusta, la Reserva Federal debería mantener los tipos en un 5,5% de manera indefinida. El hecho de que se planteen recortarlos significa que Powell estaría actuando sobre debilidad, no sobre fuerza. Hay muchos economistas que dicen esto mismo, incluidos 3 funcionarios de la Reserva Federal. Escribieron un informe que pinta un panorama sombrío de lo que está por venir cuando la Reserva Federal comience a recortar los tipos. Dicen que no hay precedentes posteriores a 1950 de una desinflación considerable inducida por el Banco Central, por la Reserva Federal, que no conlleve un sacrificio económico sustancial o una recesión. Cuando la Reserva Federal recorta los tipos, la historia nos dice que llega un gran desempleo o una recesión económica. En esencia, el informe nos dice que no hay escape, el dolor está por venir. Y esto lo dicen algunas de las mentes más brillantes de Estados Unidos, tanto del sector privado como del sector público, incluidas personas de la Reserva Federal. El apoyo a la economía de Estados Unidos es la prioridad número 1 de la Reserva Federal. No es luchar contra la inflación, sino mantener la economía en pie para que Joe Biden llegue bien a noviembre. Powell está listo para apoyar el mercado laboral, incluso si eso significa una inflación persistente. Si la economía se debilita repentinamente, Powell va a salvar a Estados Unidos a costa de la inflación. Esta es una noticia terrible y nos dice que la Reserva Federal no está tomando en serio la lucha contra la inflación. Recordemos el mandato dual que tiene la Reserva Federal. Se trata de combatir la inflación mientras se asegura también el máximo empleo. Y lo que enfrentamos ahora es un aumento del desempleo en Estados Unidos. Obviamente, si el desempleo aumenta antes de las elecciones, perjudicará la campaña de Biden. Así que, en ese caso, Powell intervendrá y bajará los tipos a pesar de los locos números de empleo. El desempleo está volviendo lentamente a subir en Estados Unidos, volviendo a alcanzar un máximo de 2 años del 3,9%. Ya se están viendo grietas en todos lados. Tipos más altos que impactan en la economía y el crecimiento del consumidor comienza a desacelerarse. El gran problema aquí es que si los tipos se mantienen altos durante más tiempo, aplastará aún más a las empresas. La Reserva Federal de Atlanta, sin embargo, solo ve un recorte de tipos en 2024. Lo que acaba de decir el presidente de la Reserva Federal de Atlanta es muy preocupante, porque tiene menos confianza en la trayectoria de la inflación, y bajo las cifras principales los precios siguen siendo persistentemente altos. Y como hemos dicho antes, la Reserva Federal nunca alcanzará ese objetivo del 2%. Es imposible cuando la inflación del lado de la oferta es el enemigo.
Mantener los tipos altos va a aplastar la demanda del lado del consumidor, lo que luego afectaría a las empresas también. Pero Powell ya ha dejado claro que si la economía se hunde, actuará pase lo que pase con la inflación. Y mirad, una gran métrica a la que debemos prestar atención es la deuda de tarjetas de crédito del consumidor. Según la Reserva Federal, el 8,5% de los saldos de tarjetas de crédito y el 7,7% de los préstamos de automóviles están ya en morosidad. Los consumidores simplemente no tienen dinero para pagar sus facturas y están en fuga. Esto afectará a las ventas al por menor y por supuesto al resultado final de las empresas. Es el clásico efecto bola de nieve que se propagará. La deuda de las tarjetas de crédito ha explotado. Los hogares han agregado 150.000 millones de dólares en deuda en un solo año, la tasa más alta de endeudamiento antes del colapso de 2008 y de 2020. Esto es una tonelada de dinero que tiene que ser pagado, lo que eliminará gastos adicionales en el futuro. Además del PIB hay otro indicador que señala la recesión. Hay una regla que dice que cuando la tasa de desempleo es la mitad de un punto o más versus el mínimo de los últimos 12 meses, la economía está en recesión. El desempleo ha vuelto a subir al 3,9%, y si continúa así o aumenta, la economía estará en problemas. Esta regla mide lo que la gente está sintiendo sobre el terreno. A medida que el gasto fiscal se mantiene alto, confunde un poco las cifras del PIB, por lo que esta regla ayuda a darnos una imagen más clara de la economía, y las cosas no pintan bien. 20 estados en Estados Unidos están enviando señales de advertencia. Estarían en recesión según esta regla. Así que el 40% de Estados Unidos está en recesión solamente por el desempleo. Si esta cifra sigue subiendo, Powell podría recortar agresivamente los tipos para rescatar la economía. Por lo tanto, es muy importante entender el riesgo de lo que significan los recortes de tipos. La expectativa de la Reserva Federal es de 1 a 3 recortes de tipos. Ese es el plan de vuelo. Pero si el desempleo aumenta, la Reserva Federal se desviará del plan. Powell ya lo dijo, ya dijo que lo haría. La Reserva Federal no esperará a que la inflación alcance el 2%, lo cual, desde luego, es muy preocupante. Y debido a que los tipos caerán repentinamente cuando la Reserva Federal intervenga, hay una tonelada de dinero que podría salir corriendo de los bonos a corto plazo. Hay más de 6 billones de dólares atrapados en fondos del mercado monetario. Esa es liquidez escondida en bonos que pagan un 5,5%. La gente está poniendo su dinero allí porque el rendimiento es increíblemente alto para un activo sin riesgo. Pero, ¿qué pasará cuando Powell baje los tipos para salvar la economía? Si es lo suficientemente agresivo, el dinero podría fluir de vuelta a los mercados. Algunos sin duda irán a bonos a largo plazo, pero también podría fluir de vuelta al mercado de valores. Así que no esperemos que la bajada de tipos dure mucho tiempo. Bajar los tipos con alta inflación es una receta para el desastre, pero los precios de los activos podrían recuperarse bastante rápido. La Reserva Federal va a mantener el desempleo bajo incluso a costa de la inflación. Ese 2% de inflación, como dijimos antes, será un mito. La brecha de riqueza entre ricos y pobres se ampliará aún más. Y hablando de desastre, hablemos de Japón, porque hace una semana tomaron una decisión histórica y al fin subieron los tipos. Y normalmente eso sería bueno para la moneda. Cuando subes los tipos de interés, el yen debería fortalecerse frente al dólar, pero se hundió. El yen está hoy en su punto más débil desde 1990, y esto es horrible para la gente. Japón importa toneladas de materias primas y productos básicos, incluidos alimentos, electrónica y energía. Así que si el yen sigue cayendo, la inflación se disparará. Y por tanto, el poder adquisitivo de la gente se hundirá. La inflación está volviendo a acelerarse. Podemos ver ese gran rebote en el IPC. Los precios al consumidor han subido del 2% al 2,8%, la subida más rápida desde 2022. Esto es importante porque el Banco de Japón está efectivamente atrapado. No pueden subir mucho más los tipos sin hacer caer la economía o su deuda nacional, pero aún deben defender el yen o la inflación se descontrolará. Los salarios pueden estar subiendo, pero si los precios siguen aumentando, el gasto del consumidor no aumentará. Están atrapados y lo saben, no pueden subir más para salvar al yen, así que el único camino que les queda es la intervención de la moneda. Japón va a comenzar a deshacerse de dólares estadounidenses para sofocar el fuego. Esa es la ruta más probable a seguir. El jefe de divisas de Japón está advirtiendo contra movimientos especulativos en el mercado. Les está diciendo a los inversores que no apuesten contra el yen, lo cual es una señal peligrosa de que el Banco de Japón intervendrá. El yen ahora está por encima del nivel de intervención de octubre de 2020, y si combinamos esto con otros efectos anteriores, el Banco de Japón quiere decir que está en serios problemas. Necesitan defender su moneda pase lo que pase. Así está la situación, pero como siempre, déjame saber qué piensas tú. ¿Crees que la Reserva Federal sacrificará la inflación para salvar la economía de Estados Unidos? Tienes los comentarios a tu disposición. Un saludo y nos vemos.